Hola jugadores del Pokémon Espada y Escudo en general, y también para los que juegan Nintendo Switch o los que no tienen Nintendo Switch, más que nada por eso este tutorial, porque vamos a aprender a instalar el emulador que se llama Yuzu, en donde podremos jugar cualquier juego de Nintendo Switch. No todos van a correr de la misma forma, pero es un muy buen emulador si es que no tienes Nintendo Switch. Empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener tres archivos, por así decirlo. El primero, que aparece aquí en pantalla, es el instalador. Luego tenemos que tener unos archivos necesarios para que el programa funcione correctamente, que son los keys, o como quieran decirle. Y tenemos que tener un juego ya descargado para poder ver si funciona correctamente el emulador. Yo en este caso descargué el Pokémon Espada. No sé por qué, pero descargué el Pokémon Espada. Ahora les voy a explicar dónde conseguir cada archivo. El primer archivo, que es el instalador, que es Yuzu. Ingresan a su navegador y ponen Yuzu. Listo. Entran a la primera página. Y como pueden ver, aquí inmediatamente aparece la zona para descargar. Ustedes le dan aquí donde dice Download. Le dan clic. Luego bajan, le dan aquí en el botón verde donde dice Download for Windows por 64. Aquí también pueden descargar el manual de descarga. No es necesario, según yo. Le dan a... seleccionan la ruta donde lo van a descargar, le dan a descargar. Y ya descargamos el primer archivo, que es el instalador. El segundo archivo, que son los archivos necesarios para que funcione el juego, luego se van a dar cuenta por qué. Yo los voy a subir a una página de internet que va a ser Mediafire, si no me equivoco, y va a estar abajo en la descripción. Así que ese es el segundo paso. Ustedes en la descripción de la página, o sea del video, van a estar los archivos para descargar. Y en tercer lugar tienen que descargar un juego, un ROMs. Estos archivos vienen en formato NSP. Yo lamentablemente no puedo subir el lugar donde se descargan los juegos, porque lo más probable es que me bajen el video y me hagan un strike. Así que yo les recomiendo esta página. No la voy a nombrar, no la voy a decir, pero les recomiendo esa página, Games Mega. Así que de ahí descargan el juego. Lo descargan, lo descomprimen. Igual pesan harto. Este, si no me equivoco, pesa casi 10 GB. Tienen que descargar el juego con sus actualizaciones y sus DLC. Entonces, una vez teniendo estos tres archivos, vamos a comenzar inmediatamente con la instalación. Entonces, luego de haber descargado los archivos necesarios, abrimos el instalador, le damos doble clic y nos aparece la ventanita de Yuzu. Lo que tenemos que hacer ahora es marcar estas dos pestañas, porque la tercera pestaña es para los miembros supporters, los que están inscritos y pagan por Yuzu. En nuestro caso no, así que le damos solamente a las dos pestañitas que están aquí. Le damos a instalar y el programa empieza a instalar automáticamente, no se demora demasiado. Una falla que yo encuentro es que no te da la opción de descargarlo en una ruta específica. A mí me hubiese haberlo instalado en una ruta específica, pero Yuzu lo va a instalar en dos rutas diferentes, que les voy a enseñar a continuación donde queda instalado. Porque en una parte queda instalado como el comando, el sysnat, y en la otra parte quedan instalado donde se ejecuta y no sé, otros archivos que la verdad, honestamente, no sé cuál es su funcionalidad. Entonces esperamos a que se descargue, que se instale. Voy a adelantar el video un poco para que lleguemos a la parte final. Listo, ya se descargó, ya se instaló y estamos totalmente listos. Ahora le damos a salir. Y ahora lo que van a ver es el siguiente programa que se está abriendo. Aquí está. Dice que los componentes están perdidos, bla bla bla, key deviation complete. Entonces lo que necesitamos para solucionar este error, por así decirlo, cerramos el juego o el emulador. Aquí está instalado ya el archivo. Le damos clic derecho y le damos a abrir la ubicación del archivo. Le damos a abrir y listo. Vamos acá donde dice, bueno, esta es la dirección para llegar a esta carpeta. En el equipo, el usuario, seleccionan su usuario, appdata,
En el caso que no vean la carpeta appdata, le dan a vista y le dan aquí donde dice elementos ocultos. Entonces ahí les va a mostrar los elementos ocultos y lo más probable es que appdata lo tengan oculto. Les voy a mostrar. Estamos en el equipo. Vamos a donde tengo instalado el juego, que es en usuarios, Media, que así se llama mi computador. Buscamos appdata, ahí está appdata. Y tenemos aquí en el local, tenemos instalado la primera carpeta de Yuzu, que es donde está el ejecutador. Y luego, si retrocedemos, volvemos a la carpeta roaming. Aquí es donde tenemos la segunda carpeta instalada del Yuzu. Entonces, una forma fácil de llegar, como les dije anteriormente, le dan clic derecho al emulador y le dan a abrir la ubicación del archivo. Listo. Una vez estando aquí, nos vamos a appdata, nos vamos a roaming, luego buscamos la carpeta Yuzu y aquí en Yuzu es donde tenemos que pegar los archivos necesarios. Entonces, descomprimimos el archivo descargado. Aquí está el archivo. Aquí están los archivos necesarios, lo descomprimimos y abrimos la carpeta. Aquí tenemos estas dos carpetas, keys y sysdata. Estas dos carpetas las seleccionamos, clic derecho, copiar. Volvemos donde tenemos... A ver, ahí está. Aquí estamos en Yuzu, en roaming, como les expliqué anteriormente. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Y eso sería todo. La otra forma es que lo arrastren y sería una forma también de copiar. Listo, cerramos esto. Y ahora abrimos el Yuzu. Listo, como se dan cuenta ya no tiene el error que nos mostraba anteriormente. Y ya está listo para utilizar. ¿Qué falta ahora? Instalar el juego. Para instalar el juego, bueno, una vez ya descargado, aquí lo tenemos, Pokémon Espada, el DLC, la actualización, etc. Le damos a File, le damos a Instalar Files to NAND, porque los vamos a instalar en la NAND. Buscamos la ubicación de donde tenemos descargado el juego, aquí está, Pokémon Espada, y abrimos el archivo NSP. Le dan a abrir, le dan a instalar. Y ahí el emulador comienza a instalar el juego y lo deja listo para ejecutar cuando ustedes abran el juego. Tenemos que esperar un poco porque igual pesa 10 GB dependiendo del computador. Quizás tienen un computador ustedes mejor y se va a demorar menos, pero esperamos un momento que se instale y continuamos. Listo. Ya, listo. Una vez hecho esto, se ha instalado el juego. Y como pueden ver, aquí está la NAND. Aquí está el archivo. Dice que la compatibilidad es buena, es ok. El tipo de archivo y el tamaño. Lo que tenemos que hacer en el caso este, que es el Pokémon Escudo, es instalar su actualización y su DLC. Le damos a donde mismo está ubicado el archivo. Ahí tengo la carpeta actualización. Ustedes las descargan en la página donde les dije, que no puedo dejarla en la descripción del video, pero ya saben cuál es. Le doy a instalar. Este proceso es más rápido. Y ahora voy a instalar... aquí está, el DLC. Y le doy a instalar y listo. Entonces el programa ya está listo para ejecutar. Y ahora lo único que queda es probar el juego. Yo ya tengo una partida guardada, así que lo más probable es que no me abra en la introducción, pero vamos a abrirlo para probar el archivo, el juego. Ahí lo estoy abriendo. No sé, claro, como lo instalé de nuevo, no creo que tenga la partida guardada, así que ustedes con el botón F11 o aquí en View le dan a Full Screen. Y está el juego. Seleccionan el idioma, le dan a español. Y ahí está el juego. La verdad es que la instalación es súper sencilla, solamente que tienen que tener ojo con esos archivos, que si no le tienen colocados esos archivos no va a funcionar. Y ¿qué más? Nada más. Eso es todo. Si tienen alguna duda,
comentario o agregar algo al tutorial, déjenlo abajo en los comentarios. Yo ahora voy a revisar el juego, ahí está guardándose. Y que tengan buen día, tarde, noche. Nos vemos, chao.